Registro Nacional de Implantes, como veis, es una lucha que llevamos desde antiguo. Yo creo que todos conocéis, yo no sé si hemos coincidido en alguna de las reuniones de la SECPRE en la que he intentado explicar cómo ha sido el desarrollo último de la aplicación, pero sabéis que es algo que se lleva trabajando desde hace muchísimo tiempo. Yo personalmente empecé a involucrarme en esta historieta allá por el año 2010-2011, ¿no? En aquel entonces formaba parte de la junta directiva de la SECPRE, con Masia y compañía en su momento, y yo formaba parte como vocal de nuevas tecnologías. Entonces, por estas piruetas que da la vida, pues el Ministerio contacta conmigo a través de la Agencia del Medicamento y a través de la propia junta directiva para ver si nosotros podríamos llevar a cabo como sociedad algún tipo de registro de todos los implantes mamarios que se estaban colocando. ¿Por qué? Pues porque con el escándalo de unas prótesis que parecían fraudulentas o que se rompían más de lo debido, nadie tenía datos fehacientes de qué es lo que estaba ocurriendo. La gente sabía en los medios, pues, esto es un desastre, esto no funciona, esta marca es mala, y a la gente le preguntaban, y oiga, usted doctor, ¿cuántos implantes de estos se han puesto en su comunidad autónoma? Y no sabías qué responder, ¿no? De hecho, el propio ministerio tampoco tenía ningún tipo de registro. La Agencia Española del Medicamento, la División de Productos Sanitarios, realmente no tenía ningún registro real de qué es lo que se estaba implantando en este país. Entonces, a lo largo de varias juntas directivas, me falta la última fotografía, me permitiréis, que es, yo diría, una de las más importantes, pero que justo no está aquí, ¿no? La última junta directiva es la que ha dado el pistoletazo de salida real a la implantación y al funcionamiento del Registro Nacional de Implantes, ¿vale? Con Carlos del Caso a la cabeza, con la doctora Ana Jiménez, con Sede y con toda la gente que la forma a diario, ¿vale? Durante estos últimos 7 años, 8 años, hemos estado trabajando en este Registro Nacional de Implantes. Al principio fue un registro que la propia SECPRE elaboró, ¿vale? Nosotros hicimos una especie de base de datos online para que los cirujanos pudiéramos notificar lo que implantábamos. Pero eso poco a poco se ha transformado en un registro de la propia Agencia Española del Medicamento, ¿vale? La Agencia del Medicamento lo que hizo fue exponernos en el Congreso de la SECPRE en mayo del año pasado cómo iba a ser la dinámica, el funcionamiento del registro nacional. En diciembre del año pasado hace una especie de entrega simbólica de las llaves, ¿no? Hace entrega del registro al presidente de nuestra sociedad, de forma que, aunque el registro sigue siendo de la Agencia Española del Medicamento, es nuestra sociedad la que lo gestiona, la que puede explotar los datos, la que va a ir un poco involucrando a todos los miembros de la misma para que vayamos introduciendo la información que necesitamos. En enero comienza a funcionar ya, los servidores están activos y uno puede solicitar el alta e intentar pues, aportar la información de la que se va a nutrir el registro. A estas alturas, y con el foro que estamos, yo creo que sobra un poco la pregunta de si alguien está de acuerdo o no con el registro. ¿No? Yo, si queréis participar, participamos, pero ¿alguien ve problemas en llevar un registro que nos permita ver pues, cuántas PIP se han explantado en los últimos 3 años, por ejemplo? Si queda alguna. ¿Cuántos implantes ILIMED, que ha habido también un cierto revuelo, se retiraron una serie de lotes? ¿Cuántos de esos lotes se habían implantado aquí? Yo creo que es necesario conocer toda esa información. ¿Realmente hay una prótesis que sea mejor que otras? ¿Hay unas prótesis que están más relacionadas con el linfoma? ¿Cuántos casos de linfoma hay? Entonces, ¿de dónde sacamos esa información? ¿De mi propia consulta? ¿De los hospitales de mi comunidad? Eso tiene que ser una información recabada a nivel, lógicamente, estatal, ¿no? Y por una agencia gubernamental. REIN es el acrónimo del Sistema de Registro Español de Implantes de Mama, ¿vale? La agencia nos ha respetado el nombre, nos ha respetado el logotipo también. Es un sistema de notificación de implantes de mama que los cirujanos hacemos a la Agencia Española de Medicamentos, en concreto a la porción o la División de Productos Sanitarios, ¿vale? Por tanto, es un sistema de vigilancia, igual que cuando notificamos reacciones adversas de medicamentos, igual que cuando notificamos problemas de enfermedades de declaración obligatoria, ¿vale? Un poco el sentido es ese mismo.
la titularidad del registro es de la Agencia Española del Medicamento, que no es más que una agencia que depende del Ministerio de Sanidad y lo que sea, según el gobierno que esté, pues es Sanidad y Consumo, Sanidad y Servicios Sociales o Sanidad y Bienestar. Bueno. Y lo que hace es recoger información acerca de 4 aspectos fundamentales que pueden estar relacionados con la problemática de los implantes. Pues nuevos implantes, explantes, complicaciones que haya podido haber o revisiones que nosotros hagamos a largo plazo de pacientes que han sido portadoras de esos implantes. ¿Vale? ¿Qué no es el registro? El registro no es una base de datos de la SECPE. ¿Vale? Nosotros no somos ya los encargados de llevar todo el tema informático por detrás, aunque sí que es verdad que la SECPE subcontrata a una empresa informática para que gestione aspectos de atención al usuario, de dudas que pueden surgir, de problemas con la aplicación, esto no me entra, ¿por qué no me entra?, de altas y bajas, ¿vale? Pero la aplicación en sí está desarrollada por la Agencia del Medicamento y por otra empresa dependiente de la Agencia del Medicamento. Por tanto, que no me gusta el color azul, que el logotipo no se ve, que esto debería estar más grande o más pequeño, no depende de nosotros, ¿vale? En una primera fase, cuando nosotros iniciamos esta aplicación, hicimos una fase piloto, sí que nosotros teníamos libertad absoluta a la hora de modificar lo que no nos gusta, ¿vale? A día de hoy no es más que una herramienta que la agencia pone a nuestra disposición y nosotros pues tenemos que entrar un poquito por el año, ¿vale? Tampoco es un sistema de vigilancia por parte de otras administraciones públicas que no sean la sanitaria. Eso yo por lo menos lo tengo claro, así me lo han transmitido, sabéis que legalmente es así y el que quiera entender que lo entienda, ¿vale? Tampoco es un historial clínico online. Cierto retraso en las fases iniciales se produjo porque se le quería dar demasiada importancia, tenía que ser demasiado completo este registro y recabar muchísima información acerca de los pacientes, de los datos de filiación, de la prótesis y de la historia clínica con antecedentes familiares y demás, ¿vale? Entonces, se ha intentado obviar todo eso, no se concibe como una historia clínica online, se concibe simplemente como un sistema de notificación un poco avanzado. En lugar de enviar yo una carta o un formulario con 4 datos a una dirección postal, yo lo que hago es introducir la información de los implantes en una página web del Ministerio, ¿vale? Tampoco es un lugar de consulta para las pacientes. Los pacientes no tienen acceso, al menos a día de hoy, tal como está diseñado, a ningún tipo de información, aunque la soliciten o no soliciten o intenten hackearla, ¿vale? Uno de los problemas que suele haber o de las reticencias que suele haber es acerca de legalmente cómo estamos protegidos o no protegidos, o si esto es obligatorio o no es obligatorio, ¿vale? Ya desde el año 2003, os voy a poner solamente 2 más. Uno es del 2003, de diciembre, con el que se crean, es una orden ministerial en la que se crean los registros nacionales de implantes. Hay un registro nacional de implantes de mama, pero es que también hay registros nacionales de implantes activos, cardíacos, de cadera, de rodilla, incluso de lentes intraoculares, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esos registros se crearon, pero no se desarrollaron. Una cosa es que aquí en un papel me digan vamos a crear un registro y otra cosa es que eso tenga un desarrollo y un funcionamiento. Eso ha tardado un montón de años. Y es en 2013, después ya, o a la par que nuestras pruebas piloto, porque se modifica la orden del 94 de los ficheros de recogida de datos de carácter personal y se publica, lógicamente, el archivo del sistema de registro de implantes, se automatiza la base de datos y se describe quién va a ser el responsable de esa base de datos, ¿vale? Aquí es donde queda fijo que nosotros no somos responsables como sociedad del registro, ni tú como cirujano eres responsable de los datos ahí metidos, ¿vale? Segunda parte expositiva de esta orden de creación de los registros nacionales de implantes, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es ceder a la Agencia Española del Medicamento los datos relativos al implante que el sistema de vigilancia de productos sanitarios necesita para hacer su función.
Por tanto, desde el punto de vista del nuevo Reglamento General de Protección de Datos, nosotros tampoco estamos estrictamente cediendo datos a nadie, ¿vale? El recuadro este que os pongo en azul no es más que una respuesta de los servicios jurídicos de la Agencia Española de Medicamentos y de nuestra propia SECPRE a varias preguntas de varios socios, ¿vale? Nosotros como cirujanos estamos obligados a notificar implantes, explantes, complicaciones a la Agencia del Medicamento. Teóricamente, ni siquiera deberíamos tener el deber de informar a la paciente de que voy a notificarlo, ¿vale? Porque entra dentro del sistema de vigilancia de productos sanitarios. Ahora bien, también por el mismo Reglamento General de Protección de Datos, la paciente tiene derecho a acceder a la información que nosotros estamos notificando, a rectificarla, el arco y demás, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Porque por un lado quito, por otro lado pongo, ¿no? Os doy una de cal y una de arena. La recomendación, lógicamente, es: yo no tengo que pedir permiso a la paciente para notificarlo, pero sí tengo que explicarle que lo voy a hacer. Y la manera lógica y natural suele ser, o bien en el documento de consentimiento informado, incluir una cláusula cuando voy a colocar un implante, diciendo a la paciente sus datos se transmitirán a las autoridades sanitarias competentes para que conste el producto implantable que usted va a llevar, ¿vale? O incluso en la hoja de recogida de datos que cada uno tiene en su consulta privada, ¿no? Pues a mí por lo menos los pacientes me firman una hoja de recogida de información personal para poder abrir un historial clínico, para hacerle unas fotografías. Pues ese es el sitio lógico también para plantearle: marque esta casilla, si usted entiende que nosotros, en el caso de colocar un implante, vamos a tener que notificar esto a las autoridades sanitarias, ¿vale? ¿Sí? Nosotros, una cosa es que nos digan que funciona, otra cosa es que nosotros aquí hagamos una charla y digamos: oye, ya os podéis activar. Pero la gente, esto empieza a trabajar o empezó a funcionar en enero, y sin embargo a día de hoy son poco más de 100 usuarios los que tienen el registro, de los 800 y pico que tiene nuestra sociedad y de los 5.000 cirujanos, entre comillas, que puede haber en este país colocando implantes. Tened claro que esto no es un sistema de recogida de datos de cirujanos plásticos. Esto es un sistema de recogida de información de productos implantados por cirujanos plásticos, que todos aquí defenderemos que somos los que debemos ponerlo, pero también de otra gente que los coloque, ¿vale? Entonces, vía Consejería de Sanidad a las consultas privadas o vía inspección, calidad, etcétera, dentro de los hospitales públicos, en todas y cada una de las comunidades autónomas se ha tenido que recibir esta notificación, ¿vale? Yo os enseño aquí, estas son las dos notificaciones que he recibido yo. Una en mi consulta privada, vía consejería, ¿vale? Y otra a través del sistema de prevención y calidad dentro de mi propio hospital, que a su vez depende del sistema SESCAR, que es el sistema público allí, que a su vez depende también de la consejería, ¿vale? ¿Alguien de aquí no ha recibido? ¿Vale? ¿Alguien lo ha recibido? Ni pública ni privada. Ni pública ni privada. Pues eso habrá que hablar de nuevo, porque esta es la segunda oleada, esta es la segunda vez que lo recibí. Cada vez, yo creo que había hablado contigo además. Sí, porque el INICI había hablado con el gerente del clínico y no sabía recibir, y a nivel privado tampoco. Despoliciado tampoco, nada tampoco. Hablamos, volví a comentarlo yo en la SECPRE y a la empresa informática. Hablamos directamente con la agencia y la agencia volvió a enviar una notificación de nuevo a todas las consejerías. Y aquí es cuando me llegaron otra vez las dos. ¿Vale? Esto es en julio. Yo hablamos un poquito antes, ¿no? En el Congreso Nacional. ¿Vale? Os digo porque esto realmente llega, que funciona, que yo no lo he hecho a través de mi sistema de salud, esto lo hicimos a través de Madrid y a mi consejería ha llegado. Como aquí en algunos sitios se está parando. Yo volveré a insistir y intentaremos enterar. ¿Vale? Las dos notificaciones son notificaciones de cada una de estas vías, pero las dos lo que nos hacen es remitirnos a la propia nota de la Agencia Española de Medicamentos, que es esta que tenéis aquí.
en el que se describe, pues este es el registro, dónde se puede acceder, quién está obligado, cómo te puedes dar de alta o baja, y luego que la comunicación, es un párrafo que os he seleccionado aquí, lo que pasa es que no se ve muy bien por la definición. La comunicación que uno haga de los implantes que ponga tiene que estar relacionada con el centro sanitario en el que trabaje, el centro privado, la clínica, el hospital. ¿Vale? No deis de alta cada uno vuestra consulta privada. ¿Vale? Lo que es operativo, lo que el registro quiere es que fulanito se ha operado en tal hospital donde hay quirófanos habilitados, ¿no? Da igual que ese hospital sea de 17 cirujanos o de uno solo, pero lo que quieren son que se notifique por centro sanitario. Eso luego lo veremos en la parte del funcionamiento, ¿vale? Cuando uno entra en esta página web, tenéis el enlace en la SECPRE, tenéis el enlace a través de la propia AEMS, tendréis el enlace en la página vuestra, espero. Entonces, si es la primera vez que entráis, lo que tenéis que hacer es solicitar el alta como nuevo usuario. Y si ya tenéis usuario y contraseña, sin más, entrar y acceder. ¿Vale? Tenéis ahí, bueno, dos tonterías acerca de los derechos, y os acuerdo. El primer paso para darse de alta es introducir nombre, número de colegiado, DNI y centros de trabajo. La vía de alta es un poquito diferente para la sanidad pública y para la sanidad privada. Bien, es verdad que tú puedes tener un único usuario con los dos tipos, las dos modalidades, pero no se van a cruzar datos, ¿vale? En el sentido de que dentro de la sanidad privada que tú tengas como usuario, esas pacientes no van a aparecer a otro usuario público que comparta tu mismo hospital público, ¿vale? Esas son restringidas, ¿vale? Y viceversa. Dentro del hospital privado solamente se ha creado un perfil, que es el perfil de cirujano, en el que tú puedes ver, editar e introducir datos propios tuyos. Pero aunque trabajes en el hospital X de tu ciudad con 17 cirujanos plásticos más, tú solo ves tus pacientes y tú metes tus datos, ¿vale? La visibilidad de la información que aquí se introduce solamente lo tienen los niveles superiores. Los niveles superiores son los de gestores, los de la agencia, ¿vale? Los informáticos, y a día de hoy yo, pues hasta que me echen o me decidan echarme, ¿vale? Yo tampoco accedo a los datos y yo creo, por ejemplo, los informáticos tampoco acceden directamente a los datos. Lo que accedemos es a los informes estadísticos, ¿no? Pues el número de autonomías, el número de implantes por marca, ese tipo de informaciones a la que se accede. Realmente a la enjundia, a quién ha puesto, dónde ha puesto y qué se ha puesto, es muy difícil acceder, salvo que tú estés dentro de la base de datos, y eso está en el ministerio. ¿Vale? Eso, como os decía, dentro del perfil de cirujano, que es el único que existe en sanidad privada. En la sanidad pública se han creado varios perfiles, igual dentro de un tiempo varían o se modifican, ¿vale? Pero la idea era tener un perfil de cirujano público, ¿vale? Similar al cirujano privado, pero en el que tú puedas acceder también a los implantes o a los explantes o las complicaciones de tus compañeros del centro de trabajo. Puede tener sentido si yo trabajo con el doctor Dobón y yo tengo que acceder a la información porque hago yo un explante de un implante que colocó él, yo debo tener acceso a esa paciente, ¿vale? Y eso se tramita gracias a que está dentro del documento, ¿vale? Existe la figura de un coordinador público que tiene acceso a todos los usuarios que tiene por debajo, digamos. ¿Cuál es la lógica? Pues que esto sea igual el jefe de servicio o el jefe de la sección, ¿vale? Esto sería cada uno de los cirujanos, ¿de acuerdo? Puedo ver lo de los demás, pero no puedo editar nada, ¿no? Y luego existe un tercer perfil, que es el de personal sanitario. Personal sanitario, otro personal administrativo adjunto, como queráis llamarlo. Son gente que puede introducir datos en nombre de otro cirujano, pero que no puede borrar ni acceder a más información. ¿Para qué está esto pensado? Por ejemplo, la figura de un residente que introduzca datos. Los residentes van y vienen. No tiene sentido que si yo soy residente en mi hospital, cuando sea junto dentro de 5 años, otro hospital tenga acceso a las prótesis que están implantando donde yo fui residente, ¿vale? Entonces, un residente se da de alta como personal sanitario.
un administrativo, un supervisor de quirófano, que sea el encargado, según el protocolo establecido en cada sitio, de introducir la información, este sería el perfil a elegir. ¿Vale? ¿Sí? El primero que tiene que darse de alta dentro de los centros públicos es el coordinador público, porque es el que tiene que aprobar que los demás puedan introducir datos o no. Y para que el coordinador público se dé de alta, tiene que haber notificado la gerencia de cada centro al registro quién va a ser ese coordinador público. Uno, la consejería envía información, petición al hospital, diciendo, usted me tiene que decir quién va a ser el coordinador. Eso viene en la notita que yo os he explicado y eso viene aquí, ¿de acuerdo? En este correo que me manda mi calidad. ¿Quién va a ser el coordinador dentro de cada centro? La gerencia envía esa información al registro, el doctor X va a ser el coordinador de este centro. Tercero, el doctor X solicita el alta como coordinador y a partir de ahí, cuando se le activa, ya se pueden dar de alta la gente que tenga por debajo. Si no hay coordinador dentro del hospital público, aquello no va a funcionar, porque tú como usuario no estás asignado a ningún hospital en concreto, ¿vale? Entonces, primero, el coordinador. Y la que tiene que dar la orden de quién va a ser el coordinador es cada gerente. Eso directamente al registro, al correo que tenéis del registro. Es rey.es. Entonces, esta es la página dentro del entorno de pruebas. Lo que vamos a hacer es meter alguna prótesis ficticia o alguna paciente ficticia y ya está, ¿vale? Para que veáis un poco el funcionamiento. Sin más, una vez que os hayáis dado de alta, pondréis aquí el nombre de usuario y la clave de acceso, ¿vale? Y le daríamos aquí a acceder. La pantalla principal lo que nos recuerda es a la primera experiencia piloto del registro de implantes. Tenemos 4 opciones. Podemos ver el listado de pacientes que nosotros hemos introducido, notificar un implante, notificar algún tipo de explante o luego introducir información acerca de revisiones de pacientes que hayan llevado el implante. En la parte izquierda tenéis vuestro perfil, que quién sois, en qué hospital trabajáis, etc. ¿Vale? Podemos editar el perfil para añadir centros de trabajo. Y tenéis también aquí un manual de usuario, un montón de páginas con cada una de las opciones, con cómo se mete la información, etc. ¿Vale? Lo primero suele ser pues, dar de alta a una paciente. ¿Vale? Podemos dar de alta a una paciente desde aquí, como crear nueva paciente, ¿vale? O directamente, que suele ser lo más frecuente, si nosotros vamos a notificar un implante de una paciente nueva, pues es más operativo venirnos directamente aquí a implantes y crear aquí directamente nuestro nuevo paciente, ¿vale? Al entrar en estas pestañas lo que vemos es el listado de pacientes que nosotros hemos introducido. Si os parece, voy a hacer una nueva paciente. Dentro de todos los datos que nos pide para introducir acerca de la paciente, lo único que es obligatorio es el DNI, aquí, el DNI, la fecha de nacimiento y el sexo al nacer, ¿vale? Como os he dicho antes, no me pidáis que esto es una tontería, que no lo es, que si sería mejor cambiar, porque como no depende de nosotros, pues es lo que nos exige, ¿vale? Ponemos el DNI de la paciente, ¿vale? Ponemos su fecha de nacimiento, ¿no? Y le decimos que ya, pues ponemos el nombre para identificarla luego mejor. ¿Vale? Con eso estaríamos dando de alta a una paciente. Veis que son 4 datos. ¿Que queremos introducir antecedentes personales? Nos venimos a esta pestaña y los vamos añadiendo. ¿Que queremos hacer constar antecedentes familiares? Pues lo mismo. Introducimos aquí que quién tiene qué cosa. ¿Vale? O sea que el programa sí que tiene muchas posibilidades. A la hora de la verdad yo creo que vamos a utilizar muy poquito, salvo que sea trascendente. Una vez que tenemos nuestra paciente ya aquí metida, le damos a aceptar y nos vuelve a la pantalla anterior. ¿Vale? Con esta paciente podemos introducir la fecha de antecedentes o modificarla, o notificar un implante, una revisión, un explante que nosotros tengamos. ¿Vale? Le ponemos unos implantes. La
paciente puede tener varios episodios de implantación. Podemos haberle puesto una prótesis hoy, quitársela dentro de un mes porque nos ha dado complicaciones, y luego quitarle la otra, y luego volver a operarla para ponerle los dos de nuevo. ¿Vale? En ese caso, si nosotros hemos introducido toda esa información, nos saldrían aquí 2, 3, 4 episodios de implantes. Lo que vamos a hacer es poner un nuevo implante, ¿vale? Tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Por defecto nos viene el usuario que nosotros somos. Yo me llamo Ana Ricarda y trabajo en el Hospital de Vitoria, ¿vale? Por eso, dentro de esta información del centro, viene la información del sitio en el que yo he operado. Si opero en varios sitios, a la hora de hacer el login, a mí me va a preguntar en qué centro he operado a esta paciente. Y todos los pacientes que yo modifique o vea van a estar relacionados con ese centro. ¿Vale? Como este paciente solo tiene un centro asociado, por eso no me lo ha preguntado y automáticamente me aparece. Y lo que tengo que hacer es colocar el implante. Mama derecha. Pues ponemos la indicación de lo que estamos haciendo, dónde lo hemos puesto, el tipo de abordaje que hemos hecho, ¿vale? Y luego le damos aquí a esta pestañita de añadir prótesis. Hasta ahora hemos dicho cómo hemos puesto el implante, pero tenemos que elegir el modelo, ¿vale? En primer lugar, seleccionamos el fabricante, ¿vale? Están dados de alta todos los fabricantes que tienen licencia y autorización para trabajar ahora mismo en España. Y esto es una cosa dinámica, es decir, si nosotros vemos que estamos poniendo un implante que no aparece en nuestro listado, ponemos un correo electrónico al CAU para, oiga, mire, esto a usted le falta dentro del listado, inclúyalo, ¿vale? Y eso es prácticamente inmediato, en 24 o 48 horas, si se ha verificado que esa prótesis hace falta introducirla dentro del listado, aparece. Ponemos el tipo de prótesis, que normalmente es lo que es la referencia o el modelo, ¿no?, de prótesis, ¿vale? Nos piden también el proveedor, ¿vale? A ver quién nos ha vendido la prótesis. En ocasiones Allergan lo vende Allergan, otras veces Allergan lo vende otro, ¿no? Y así con todas las demás. Y luego, automáticamente hay una serie de parámetros de esa prótesis que el sistema ya tiene codificados. No hace falta introducir si es rugosa, si es lisa o si es anatómica o redonda. Sí que nos pide el volumen, ¿vale? Que es una cosa que yo no acabo de entender, pero nos la pide, ¿vale? Pues imagino que esta prótesis tendrá este volumen. Introducimos el número de lote y el número de serie con las características que vienen en la pegatina del implante, ¿vale? ¿Está pensando? Espera. Vale. Como veis, se ha creado un registro de una prótesis asociada a esa paciente y aquí me viene la opción de editar la prótesis si yo me he equivocado o de ver qué datos he introducido, ¿vale? Si es la primera prótesis que lleva la paciente, nos dice que le señalemos con un tip que no ha llevado ningún otro tipo de implante previamente. Y lo mismo lo podemos hacer con la izquierda, ¿vale? Seleccionamos el plano, que será igual, me imagino, el abordaje será igual. Si queremos introducir algún cambio en plan comentarios, etc. Vale. Tarda un poquito a veces en actualizarse cada uno de los desplegables. En función de la marca que elijamos, ¿no?, el desplegable tarda en llegarse. Si veis que está vacío, esperáis un segundo o 2 segundos y se carga, ¿vale? Vemos quién lo ha vendido, ponemos el volumen y lo tenéis. Lo mismo, como es la primera, pues la primera, ¿vale? Hemos creado los dos implantes asociados a la paciente, pero aún no hemos aceptado que la paciente, esa es la notificación que hemos querido hacer de ella, ¿vale? Tenemos que darle aquí a guardar, ¿de acuerdo? Una pregunta. ¿No sería posible, ya que más del 90% de las veces es el mismo implante, cambiando lote y serie, que se pudiera duplicar los datos y no perder el tiempo otra vez introduciendo la De identidad? una a la otra, sencillísimo. ¿Verdad? De uno a la otra, te refieres, de la derecha a la izquierda. Sencillísimo. ¿Lo vamos a hacer? No, porque no depende de nosotros. Lo vamos a sugerir, que no se me había ocurrido, la verdad. Se pierde mucho tiempo. Pero eso se sugiere y entra dentro del pool de cosas, errores, porque la aplicación todavía tiene algunos errores y demás, pero sí que es una cosa importante.
interesante se puede sugerir y eso es una tontería de programa. Me parece a veces el mismo, lo único que cambia es eso, volver a introducir el lote y tal, y plano y todo lo mismo. ¿Vale? Entonces le daríamos a guardar, ¿vale? Un implante, otro implante y luego guardar. Y la paciente ya aparece con quién ha sido el responsable de la intervención y con los implantes. Yo puedo ver aquí, visualizar el episodio de implante, puedo modificarlo o puedo incluso borrarlo si es que ha habido algún problema, algún error o lo he asignado a otra paciente, ¿no? Entonces ocurre que estás con el listado de cosas y lo has asociado a 100 veces, ¿vale? Un tiempo completo para borrar, ¿no? No puedes borrarlo en semana. Tú lo puedes borrar. Restricción de tiempo, a mí me habían dicho. Creo que lo puedes borrar cuando quieras. ¿Vale? Lo que pasa es que no se borra. Pero, evidentemente, aquí no te aparecerá, pero quedará pues una papelera, entre comillas, ¿no? Sin más, lo que se hace es que no sea visible. Esa información sí que está guardada de alguna manera. Todo lo que aquí haces se guarda. Que a qué hora te logueas, que desde dónde te logueas, que qué acciones son las que realizas, pues como todo. Porque luego esto, dentro del ministerio, tiene sus propias auditorías de seguridad, ¿no? Para ver si se ha habido algún tipo de fuga de información, para ver quién se ha conectado y por qué, etc. ¿Vale? ¿Que queremos nuevos implantes? Pues nuevos implantes. ¿Qué es lo más frecuente? ¿Que demos de alta prótesis o que explantemos a alguna paciente, ¿no? ¿Vale? Hacemos un explante, ¿os parece? Un explante es lo mismo, podemos crear una nueva paciente o elegir una de las que ya tenemos para retirar una prótesis. Por ejemplo, han transcurrido 2 años y la prótesis del lado derecho se me ha contracturado y yo quiero recambiar esa prótesis solamente, ¿vale? Yo elijo la paciente dentro de mi listado y lo que voy a notificar es un nuevo explante. La prótesis que voy a explantar es, por ejemplo, la derecha, ¿vale? Si os fijáis, los iconos aquí, estos no aparecían antes, yo puedo seleccionar una de las prótesis que la paciente lleva ahí. Es decir, la mama derecha, si la prótesis que voy a quitar es la que yo puse hace 2 años, pues yo me voy aquí, me voy a mi listado, selecciono la prótesis que voy a explantar y esta es automáticamente la que se me selecciona como que la voy a quitar. Explico que por qué, que si por contractura, que lo que sea, ¿vale? La indicación, yo creo que es interesante, en lugar de andar escribiendo texto, es interesante acotar la información dentro de los desplegables, porque es la mejor manera de luego obtener una estadística real, uniforme entre todos. Si tenemos molestias y pérdida de volumen, pues ponemos molestias y pérdida de volumen, ¿vale? Y intraoperatoriamente yo puedo incluso introducir pues, que tiene adenopatías o que tiene no sé qué, ¿vale? Pues, una cosa son síntomas y otra son los síntomas. ¿De acuerdo? Si lo que voy a hacer es simplemente explicar dentro del registro que voy a quitar un implante, yo aquí le daría a nuevo y ya está, un nuevo y guardar, aquí son equivalentes, ¿vale? Estoy notificando un explante nuevo. Le doy aquí y se graba. Si lo que quiero decir es que retiro ese implante pero coloco un implante nuevo, pincho aquí primero, ¿vale? Es lo único raro o que puede pasar un poco desapercibido si no estamos atentos o si no tenéis esto manejo, ¿vale? Sin más un explante, aquí. Si quiero notificar un implante automáticamente en el mismo acto quirúrgico, le doy aquí, con lo cual directamente me lo graba el explante y a continuación automáticamente yo le notifico una nueva prótesis en otro plano, con otra cosa y ¿vale? Por ejemplo, y añadimos una prótesis nueva, ¿de acuerdo? Y el proceso es el mismo. Aquí. Tipo de implante, ponemos el volumen adecuado, con su lote y con su sello, ¿vale? Y ya está. Vamos aquí a guardar y pum. ¿Vale? Con lo cual, yo he notificado 2 implantes, 2 episodios diferentes. Uno, una vez que operé a la paciente para poner los 2, y este segundo, que lo he notificado un poquito más tarde, corresponde al segundo episodio en el que he hecho un explante operatorio. Podemos darle las vueltas que queráis, complicarlo lo que queráis, pero realmente... ¿El último registro que has hecho? Cuando ya sabes cómo sale el
revisiones son notificaciones que tú haces, por ejemplo, de pacientes con problemas. Esta es la información que tienes. Un explante con esta prótesis explantada.